liviano, porque el Espíritu de Dios está aquí para fortalecernos, para llenarnos de esa ayuda para continuar en este camino. Es para mí, hermanos, un privilegio muy grande, una vez más, presentarme delante de ustedes. Si hay amigos aquí en este lugar, Dios les bendiga. Los que nos ven por las redes sociales, Dios les bendiga también. Y pues le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Capítulo 20, vamos a leer del verso 20 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, puede dar un fuerte gloria a Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 20, del verso 20 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Que Dios nos continúe bendiciendo en estos minutos que nos quedan. Puede ponerse cómodo, pero no se vaya a dormir. Ya lo he dicho en veces anteriores de que uno de predicador ve esas transiciones que tienen las personas cuando están cayendo en ese sueño pesado, en ese cansancio pesado. Pero regáleme un par de minutos para poder dar el desarrollo, dar lo que sería el mensaje de esta mañana. El precio de la cima. Ese es el tema, hermanos, de esta mañana. El precio de la cima. A menudo, hermanos, las personas por naturaleza humana se tiene ese deseo de querer sobresalir. Tener ese deseo, hermano, de ser más que alguien, de no ser de la clase media. Eso está en la naturaleza de la persona. Y es que la persona siempre desea los buenos lugares, siempre desea que se le trate bien. Siempre la persona desea que en el lugar donde está se le valorice, se le dé ese crédito. Y quiere, como siempre, sobresalir más que otros, no importando qué es lo que tenga que hacer. Porque a muchas personas no les importa pasar encima de otros para llegar al lugar donde ellos desean estar. Y eso lleva a que muchas personas, pues, como ya se ha dicho en veces anteriores, o se repite ese dicho o ese refrán, que para llegar a ciertos lugares se necesitan ciertas palancas, ciertas ayudas. Y así es como algunos pueden estar en dichos
lugares, porque alguien quizás les ayudó, o quizás porque alguien le hizo ahí alguna maniobra para que pudieran estar acá. Pero a las personas no les importa si se van a llevar por en medio a personas, no les importa los sentimientos, no les importa si va a haber pues un despojo, un desalojo de personal. Ellos quieren estar en esos lugares, sea como sea. Si tiene que hacer actos inmorales, hacer actos, hermanos, de homicidio, ellos quieren estar en esos lugares. Y ahí, hermanos, es donde nos encontramos en este capítulo 20 del Evangelio de San Mateo. Y es que la mamá del padre, la esposa, dicho padre, que se llamaba Zebedeo, tenía 2 hijos, los cuales estos 2 hijos eran discípulos de Jesús. Y es que como madre, ella deseaba los mejores lugares para sus hijos. Y no me dejarán mentir, que como padres deseamos los mejores lugares para nuestros hijos. Deseamos las mejores notas. Deseamos que cuando usted llega a la escuela, lo que usted quiere que le salgan al encuentro los maestros diciéndole: mire, su hijo se ha portado excelentemente bien, que él no se merece solamente un 10, sino que se merece un 100. Eso espera, porque usted quiere que su hijo sobresalga en dicho lugar. Entonces la madre, hermano, de Juan, y la madre de este, hermano, se me olvidó el otro nombre, pues ella quería que sus hijos estuvieran en un buen lugar. Dicho esto, hermanos, lleva a que la mujer le pida un favor a Jesús. Y es que usted se va a encontrar en la Biblia que muchos le pidieron a Jesús milagros, sanaciones, pero esta mujer tiene algo que ella desea. Ella desea, hermanos, que sus 2 hijos se sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ella quiere que en el momento cuando Jesús va a reinar, ella quiere que sus 2 hijos estén ahí a la par de él. No pedía poca cosa, sino que ella lo deseaba. Y ese deseo llevó a interrumpir la plática que tenía Jesús con las personas que estaban ahí. No le importó, hermano, que si ella iba a recibir un no o un sí. El deseo de ella era: yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Poca cosa estaba pidiendo. Pero Jesús, hermano, le responde y le dice, hermano, de que ellos, les dice, sí pueden, les dice, sí pueden beber de su copa, sí pueden ser bautizados como él. Porque Jesús les está diciendo: miren, ustedes van a pasar los mismos padecimientos que yo voy a pasar. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero no pueden sentarse donde yo voy a estar sentado. Y ahí es donde él le da una respuesta. Y le dice: porque los lugares no me corresponden a mí darlos, sino que los lugares le corresponden a Dios. A Dios le corresponde dar esos lugares. Es verdad, le dice, haberán 12 tronos, haberán 12 lugares donde mis 12 se sientan, pero ellos no se querían sentar donde iban a estar los demás. Ellos querían estar cerca de Jesús. Aunque sí podían, hermanos, pasar todo lo que Jesús pasó, pero no podían, hermanos, sentarse, no podían, hermanos, darle esa petición que esta mujer tenía. Y ahí es donde vemos, hermanos, de que cada persona siempre tiene un deseo de un lugar. Yo no sé si usted tiene un deseo de X lugar. Y no me dejará mentir que todos tenemos un deseo de llegar a un lugar. Pero Jesús habló de un proceso aquí, y es del bautismo, de beber la copa. Para llegar, hermanos, a ciertos lugares es necesario ser procesados. Es necesario ser procesado, porque para estar en los lugares donde Dios desea, hermano, que estemos,
es necesario ser procesados. Es necesario, hermanos, pasar por la escuela de Dios. Es tan necesario que cada persona que tiene anhelos en su corazón de posiciones, es necesario que usted, hermano, sea procesado. Y es lo que la gente no quiere. La gente no quiere ser procesado. La gente, hermano, ellos quieren el puesto de una sola vez, pero no quieren sacrificio. No quieren, hermano, pasar por la escuela de Dios. Ellos quieren que se les ponga en el lugar y hasta ahí. Pero aprendemos, hermanos, de este relato, que para estar en ciertos lugares solamente le corresponden a Dios. Dios, hermanos, tiene cada lugar, cada, hermanos, posición para cada persona. Dios es un Dios de orden. Y lo podemos ver, hermanos, en la Escritura. Lo podemos ver, hermanos, en que Dios, hermanos, para tener o para llevar a ciertas personas a lugares, como digo, es necesario ser procesados. Porque vivimos en un tiempo, hermanos, y no me dejaré mentir, que nos encontramos con personas que están en ciertas posiciones. Por ejemplo, cuando nos encontramos en dichos restaurantes, hay ciertos managers que no tienen ética y no tienen moral. Son pésimos, hermanos, para dar una respuesta. Son pésimos, hermanos, para dar, hermanos, su servicio. Primeramente, hermanos, porque no han sido preparados. Quizás algunos sí, pero otros no. Tuve muchas veces, hermanos, la experiencia de encontrarme en Estados Unidos con personas encargadas, con managers. Hermanos, no sabían absolutamente nada de la construcción. Estaban ahí porque alguien, un familiar los había puesto ahí. Pero no tenían, hermanos, ni la ética para dirigirse a las personas. Eran toscos, eran, hermanos, pesados para dar una respuesta. Y muchas veces ignoraban. Pero estaban en esos lugares, hermanos, porque no habían sido procesados. No habían pasado por esa escuela de saber, hermano, cómo tratar a las personas. Entonces, hermanos, nos encontramos en la Biblia que Dios, hermanos, tenía que llevar a un hombre, porque hay algo que Dios, hermanos, siempre va a hacer, es que Él quiere que le representemos aquí en la tierra. La Biblia dice que somos embajadores de esta tierra. Es decir, hermanos, que cada embajador que está en dicho país, aunque solamente él esté ahí, él está representando su país. Como el embajador de Estados Unidos, él está representando a toda la nación de Estados Unidos. Entonces, asimismo, nosotros somos esos representantes del reino de Dios. Ahora Dios, hermanos, tenía que llevar a un hombre a Babilonia. Y su nombre es Daniel. La Biblia dice, hermanos, de que Daniel a su temprana edad fue llevado a Babilonia. Y la Biblia dice, hermanos, de que Daniel fue procesado. Porque Dios, hermanos, lo llevaba para un lugar muy grande. Dios lo iba a llevar hacia un lugar, una posición, donde él tenía que tener templanza, él tenía que tener conocimiento, él tenía que tener gracia. Porque se iba a encontrar, hermanos, con dichas personas que iban a ser estudiadas, que iban a ser, hermanos, intelectuales, personas, hermanos, de que eran, hermanos, buscadas por el rey. Y la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 1 del verso 17, la Biblia dice de que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Él era un jovencito cuando Dios le dio todo esto. Cuando Dios, hermano, le va a dar el entendimiento, Él le va a dar, hermano, la ciencia de toda visión y sueños. Dios estaba preparando a Daniel. Dios le estaba preparando para un lugar donde él iba a ejercer, donde él iba a estar. Y Daniel, hermanos, no crea que él solamente se quedó orando y orando, no, sino que él se preparaba continuamente, porque donde Dios lo iba a llevar, hermano, él tenía que representar a Dios.
Y me encanta eso, porque Daniel dice de que él propuso en su corazón propuso no contaminarse. Porque Dios, hermano, desde ahí ya lo estaba probando. Dios lo estaba probando porque cuando él, hermanos, estuviera en el lugar cerca del rey, hermano, él no se iba a perder, sino que él se iba a mantener fiel, él se iba a mantener íntegro para cualquier, hermanos, tentación, para cualquier acechanza que se le presentara. Y la Biblia dice que Dios le dio todo ese conocimiento. Y la Biblia dice, hermanos, también en el verso 20, dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces, dice, mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Me encanta esto, hermano, porque ahí están, hermanos, los 4 hermanos jóvenes ahí. Ellos no eran, hermanos, como dicen aquí en El Salvador, no eran cualquier 5 de yuca, no. Eran jóvenes, hermanos, llenos del conocimiento, de la gracia de Dios, que estaban, hermanos, que fueron hallados 10 veces mejor. Me encanta esa frase, 10 veces mejor. Imagínense, hermanos, de que Dios hubiera mandado a un cualquiera por ahí a dar vergüenza, iba a ir. Pero Dios, hermano, venía preparando a estos 4 muchachos porque ahí iban a representar el reino de los cielos. Ellos iban a representar, hermano, a toda la nación de Israel. Y es por eso, hermano, que los babilónicos comenzaron a sorprenderse y a decir, bueno, ¿y estos muchachos? ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿De dónde viene esa gracia? Venía de arriba. Venía de allá arriba. Y es lo que Dios, hermano, hace con cada persona. Le da, hermano, la gracia, la sabiduría, el entendimiento para que no sea avergonzado. Entonces, hermanos, Dios lo hace, hermanos, ¿para qué? Para que la persona, hermanos, cuando esté en dicho lugar, no se ensoberbezca. Ese es el problema que estamos teniendo en la actualidad. Hermanos, si hay gente, hermanos, que tiene algún puestecito por ahí, sí se la creen. Se creen una gran cosa. Ellos creen que van en el aire ahí caminando y que nadie les puede tocar. Se creen inmaculados. ¿Por qué, hermano? Porque eso los ha ensoberbecido. Los lugares, hermano, ensoberbecen a las personas. El poder y el dinero hace que la persona pierda la cordura. Pero si hay una persona que ha sido procesada por Dios, esa persona se mantendrá fiel a Dios. Y es por eso, hermanos, de que cuando Pablo habla a Timoteo y le dice, mira, le dice, no pongas las manos con ligerezas. No está hablando de orar, no. Está hablando, hermanos, de que Timoteo tenía que tener el cuidado de no poner a cualquier persona en un liderazgo, sino que tenía que tener la madurez. Y es por eso que usted puede leer Timoteo, donde se le da ciertas directrices de cómo debe de ser el que anhela el ministerio, el que anhela el diaconado, porque no es a cualquiera. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el pasado que se puso a alguien y le agarró la locura. Le agarró la locura. Tenía quizás la persona al mando algunas 5 o 10 personas y se las llevó. Por allá quizás tiene en algún garaje una iglesita pequeña. Porque no pudo, hermano, sobrellevar eso que Dios le había dado. Pero quizás, hermano, estuvo ahí porque él creyó y dijo, no, y tengo la gracia, el conocimiento, tengo la intelectualidad, tengo la persuasión para llamar a las personas. Pero por ahí andan. Porque no supieron, hermanos, sobrellevar el puesto que Dios les había dado. Entonces, hermano, cuando Dios nos da un lugar, hermano, Dios nos da ese lugar. Pero para llegar a ese lugar es necesario ser procesados. Es necesario ser procesados porque estando en ese lugar, hermano, seremos personas leales. Leales, hermano, a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Seremos, hermanos, personas leales, que no seremos, hermanos, llevadas por los comentarios de las otras personas, sino que deben de ser personas que han sido moldeadas por Dios. De saber, hermanos, de que si estoy aquí es porque Dios me trajo.
Es porque Dios me trajo a este lugar y por eso yo debo de mantenerme como lo hizo Daniel. Cuando él mandó a llamar, hermanos, el nieto de Nabucodonosor, a Daniel le preguntó: Daniel, ¿tú eres el mismo? Le dice. Él dijo: sí, sigo siendo el mismo. Ya era un anciano, más de 80 años tenía y él seguía igual. El poder, hermano, no lo ensoberbeció a él, sino que porque él ya había sido procesado, ahora él, hermano, sí tenía toda la madurez para sobrellevar toda esa popularidad que él tuvo. Claro que si hubiera existido el internet en ese momento, hermano, ¿usted cree que todo el mundo hubiera querido tener el privilegio de hablar con él? Como lo tuvo la reina de Saba con Salomón, que vino desde tierras muy lejanas para escuchar la sabiduría de Daniel. Entonces vemos, hermano, de que Dios pone a las personas, pero Dios desea que se mantengan íntegras. Que la fama, hermano, no los consuma. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl, hermano, porque no le costó, hermano, él se ensoberbeció. Por allá dice la Biblia que andaba Saúl buscando unas asnas, andaba buscando los animales que se le habían perdido. Y ahí andaba, hermano, cuando el profeta se le apareció y lo ungió como rey. Sí, como dice el dicho, que al que nada le cuesta, lo hace fiesta. Pero dígame, hermano, de David. David dice que en el anonimato él era conforme al corazón de Dios. Donde estaba David, hermano, allá cuidando, hermanos, las ovejas, peleando con los osos, peleando con los leones, ahí había un hombre que era fiel. Ahora, cuando David, hermano, llega al reino, cuando va, hermanos, pienso yo y me imagino que cuando David va, hermanos, después de derrotar a Goliat, pienso que hay, hermano, hay personas ahí que le han hecho un pasillo. Y en ese pasillo, hermano, la gente decía: David mató a sus 10,000, decía. Y Saúl solo mató como a 1,000. ¿Y usted cree que esa fama, hermano, a David lo ensoberbeció? No. ¿Por qué? Porque él, hermano, desde anteriores años, él ya venía siendo preparado. Me encanta el proceso de David. Porque David tiene, hermano, la oportunidad de volarle la cabeza en esa cueva, hermano, a Saúl. Pero él no lo hace. Él no lo hace. Hubiera sido otro, hermanos, de los que usted conoce, se la vuela, creo. Y dice: el Señor me lo ha mandado para ahora yo estar en ese lugar. Pero no, hermanos, no debe de ser así. De esperar el tiempo de Dios, de saber de que Dios, hermano, es el que habla por uno. Usted no tiene que andar con el pito y el tambor diciendo: mire, yo tengo la gracia, yo canto y en tal nota, y yo me desenvuelvo exponiendo la palabra. Usted no diga eso. Dios va a hablar por usted. Si usted quizás nadie lo conoce, usted está en el anonimato, sea fiel en lo poco que tiene. Quizás usted no, yo deseo. Recuerdo, hermanos, que cuando yo vine a la iglesia, regresé a los 17 años. Había un deseo en mí, hermano, de predicar, como no tiene idea. Siempre he tenido ese deseo. Y hermanos, pasaron como 4 años y a mí no me ponían a predicar aquí. Bueno, y yo decía: ¿qué está pasando? ¿Será que? Y cultero, hermanos, para los que me conocen saben, cultero, martes, todas las veces aquí. ¿Y qué está pasando? Pero algo que aprendí, hermano, es mantenerme, esperar el tiempo de Dios. Tenía ese deseo. Pero un día, hermanos, un día yo soñé que ya estaba predicando aquí. Pero bien recuerdo, hermanos, que una semana antes se me acercó la hermana Abigail y me dice: hermano Byron, usted ha sido puesto para el día martes, me dice. Hermano, yo dice: este Dios ya, dije, abriendo las puertas. Y desde entonces, hermano, Dios permitió que predicara. Entonces cuando ya me daban de predicar, hermano, yo decía: bueno, ¿yo cuándo voy a predicar un jueves? ¿Cuándo voy a predicar un domingo? Porque yo sé que son días que predican nuestros pastores generales. Y yo tenía ese deseo. Y esperando en Dios. Tuve que venir de Estados Unidos, hermano, pasar 7 años de escuela allá.
Porque no crea que solamente fui a trabajar, no. Una escuela que Dios me fue a dar allá. Tuve que pasar 7 años, hermano, allá en Babilonia, en Estados Unidos, para que ahora se cumpla eso. Para que ahora, hermano, Dios me permita predicar aquí. Ya lo he hecho en jueves por la mañana, jueves, domingo por la mañana, domingo por la tarde, pero todo ha sido en el tiempo de Dios. Esto no ha sido, hermano, y el pastor que ahora es mi suegro, con mucho orgullo lo digo. Yo nunca le dije al hermano, póngame, ni a la hermana Abigail, que para en ese entonces era del día Marta. Nunca le dije, mira, hermano, ¿será que me puede dar? No, nunca, hermano. Nunca. Si me quería quitar las ganas de predicar, me iba a ese parque, me iba al mercado, vaya, y me quitaba las ganas de predicar. Pero sabía que esa era mi escuela, donde Dios me venía, hermano, enseñando. Fui, hermanos, allá a predicar y el Señor me decía que iba a predicar a multitudes. Y yo solo le había predicado a pocos, a 100 personas, 200 personas. Pero un día, hermano, fui al penal de San Vicente. Y yo llego, hermano, si había una actividad. No sé si el hermano Agustín se recuerda. Había una actividad de todas las iglesias ahí, que era un culto evangelístico. Y yo llegué, y porque ahí lo agarraban de sorpresa a uno. Pero porque siempre he aprendido, hermano, a andar preparado. Usted va a predicar, me dijeron. Vaya, hermanos, no es mentira. Habían más de 800 personas ahí, porque todos los presos se habían reunido. Y aquel gran montón de gente, hermanos. Aquellas personas, claro, no eran personas como ustedes aquí bien vestidos. Eran personas con tatuajes y personas, hermanos, de que yo dije, hoy se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Si es para el Señor, désela fuerte. Pero eso ha sido, hermano, porque Dios, hermano, va poniendo a las personas en su lugar y en su tiempo. No se desespere. Solamente véngase preparándose. No crea, hermano, de que yo todo este tiempo que he esperado, que han sido 14 años, para ir predicando donde Dios me ha permitido. No crea que solamente he estado con los brazos cruzados. He vivido preparándome. Y vive Dios, hermano, que en esta maquinita que tengo mensajes que nunca he predicado. Pero yo siempre había dicho, me voy a ir preparando porque va a llegar un día donde la agenda va a estar bien ocupada. Y no voy a estar tan preocupado de decir, ¿y ahora qué voy a dar? Sino de que le voy a preguntar, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres? Aquí es lo que yo tengo. Entonces, eso, hermano, aprendí de que Dios viene preparando a las personas para dichos lugares. Y ahí, hermanos, donde Dios hace que las personas, hermanos, lleguen a ese lugar. Pero ¿qué es lo que se necesita, hermano, para llegar a ese lugar? Se necesita, hermanos, lo que dice San Juan capítulo 3:30. Si quieres ser grande, debe ser pequeño. La Biblia dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, Jesús fue el único que dijo que de los de nacidos de mujer no había otro como Juan el Bautista. Jesús dijo eso. ¿Y qué es lo que dijo, hermanos, Juan el Bautista? Yo no soy, dice, digno ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese tipo sí tenía humildad, hermano. Y cuando él estaba en su mejor fama, porque Juan el Bautista, hermano, aunque su ministerio fue corto, Juan el Bautista, hermano, está en su mejor momento de predicación. Porque cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que era Juan el Bautista, para que vea que Juan el Bautista era uno de los predicadores, hermano, que en ese momento que llegó hasta los gobernantes. Pero cuando apareció el Hijo de Dios, cuando ya el ministerio de Jesús, hermano, comenzó a florecer, ¿qué es lo que él dijo? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, dice. Él no dijo, no, aquí toda la popularidad yo me la tengo que llevar, las fotos no, es necesario que yo vaya quedando en el anonimato para que Él crezca en mí. Si tú quieres, hermano, llegar a ser grande en la vida, sé humilde.
Quizá usted, hermano, yo deseo que me ponga de manager en ese lugar. Pues prepárese, prepárese. Lea libros de amabilidad. Busque palabras, hermanos, que puedan ser como miel, Señor, hacia las personas. Pero prepárese para ese momento donde Dios lo va a llevar. O quizás usted diga, no, hermano, yo deseo estar en la presidencia. Yo deseo ser un diputado, yo deseo hacer esto. Si Dios llevó a Daniel, si Dios llevó a José, ¿quién dice que Dios no lo puede llevar a usted? Pero prepárese, hermano. Prepárese. Porque si algo que yo admiro, hermano, de nuestro presidente, es que ese tipo sabe, hermano. Ese tipo tiene letra. Tiene, hermano, cualquier respuesta para cualquier pregunta. El tipo se ha preparado, hermano. Aunque muchos lo han criticado que solamente tiene bachiller. Pero, hermano, tiene, mire, conocimiento. Sabe cómo, hermano. Y claro, y tiene sus asesores. Pero de lo que le quiero decir es de que no va a ir, hermano, como algo otros que estuvieron, que se le trababa la lengua y todo eso. O sea, no digo que no pueden llegar, pero hermanos, para llegar a ciertos lugares hay que ser personas preparadas. Muchos hemos dicho de Pedro, hermano, dicen, no, que Pedro, a pesar que fue del vulgo, pero él no pasó de ahí, hermanos. No pasó de su tierra, pero Pablo sí. Pablo, hermano, conoció lugares. No sabía solo un idioma, sabía más de un idioma. Y no solamente era que sabía un idioma, sino que conocía la cultura, conocía a los judíos, conocía, hermano, las tradiciones de los atenienses. O sea, era un tipo lleno del conocimiento de Dios. ¿Y cuál fue el consejo de él? Una cosa, dice, que yo hago es que yo no sé nada, dice. Y un tipo, hermanos, que enseñaba teología, un tipo que enseñaba cosas que eran misterios. Pero era una persona llena. Para que usted, hermano, esté como Pablo frente a Agripa. Agripa era un gobernante que tenía mucho conocimiento. Y la Biblia dice que el discurso de Pablo, cómo él se lo planteó, lo que le dijo a aquel gobernante fue, por poco, le dice, me persuades. O sea, el tipo tenía, hermano, era sagaz con las palabras. Pero imagínense que hubiera estado usted o yo ahí. Para que se dé una idea. Pero Dios, hermano, tiene a las personas que lleva a ciertos lugares. Así que si usted es uno de ellos, hermano, prepárese. Prepárese. Porque no vaya a ser, hermano, que se le vayan a terminar las palabras o las ideas en medio discurso. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, de que Pablo, a pesar de lo que él tenía, él dice, no, dice, yo solo sé que no sé nada, dice. Pero cuando vemos sus cartas, vemos que era una persona, pues, muy usada por Dios. Entonces, hermanos, las personas siempre van a ir anhelando lugares, posiciones grandes. Pero Dios, hermano, y sepa esto, y como lo repito, Dios tiene a las personas que van a estar en ciertos lugares. Dios tiene, hermano, esto es como un rompecabezas. Cada pieza va en su lugar. Cada pieza va en su lugar. Piensa, hermano, que yo tengo un gran anhelo. Y pregúntame cuál es. Yo quiero cantar, pero no puedo, fíjese. Sí, hermano, soy honesto. ¿Sabe por qué no estoy aquí? Porque no puedo, hermano. Porque no puedo. ¿Puedo aprender? Quizás sí. Quizás sí. Quizás sí. Pero, hermano, yo sé cuál es mi vocación ya. Sé cuál es mi lugar. Entonces, para eso, hermano, yo no voy a estar, hermano, dando lata donde no es lo mío, pues. Usted sabe. Porque la Biblia dice, Pablo dice de que lo que hagamos, dice, hagámoslo con excelencia, dice. Ese concepto que la gente dice, no, que esto es para el Señor, ese es una persona conformista. Es una persona conformista. Si usted ha sido llamado, hermano, si su lugar es el canto, prepárese, hermano. Haga ejercicio. Estuve en una escuela de canto con un hermano que sí sabía cantar. Y el hermano me decía, hermano, haga estas técnicas. No, hermano. Le dije, gracias, hermano, pero no es lo mío.
Sí, hermano, hay que ser honestos. Por eso hay personas. Pues tengo un primo, hermano, que el tipo lo tiene, es nato. Si ese tipo cuando toca, hermano, mi primo cuando toca el piano y comienza a cantar, no, hay algo especial en él. Él tiene eso. Y él está en esa área donde se goza y donde es evidente que Dios lo ha puesto ahí. Entonces, hermanos, vemos de que Dios tiene a cada persona en cada lugar. Y no se sienta mal, no, hermano, es que yo no estoy, yo quisiera predicar, pero yo no puedo. Entonces, Dios tiene su área. Dios tiene su área. Dios, hermano, tiene cada persona. Por eso Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su función. Nada, hermano, el corazón no puede decir, no, sin mí ustedes no pueden vivir. O que diga, hermano, el dedo meñique, no, sin mí ustedes no pueden hacer nada. No, está ahí porque tiene una función. Por pequeño, por insignificante que sea, hermano, tiene una función. Entonces encontramos en la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 9, en el verso 36-39 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Oiga bien, era una persona que daba buenas limosnas, era una persona que era costurera, porque hacía las túnicas, pero murió, dice. Y la gente lloraba por ella. Quizás, hermanos, algunos cuando mueran nadie va a llorar por usted. Pues sí, porque nunca hizo nada. Nunca sirvió en algún lugar, quizás. Pero la gente estaba llorando por Dorcas. Estaba llorando por Dorcas. Entonces la Biblia dice en el verso 38: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Ellos estaban sufriendo, mostrando, hermanos, sus vestidos. Esto es lo que ella hacía. Ella, hermanos, su ministerio no era de predicar, no era maestra. Su ministerio era de dar, hermanos, buenas limosnas, hacer buenas obras y costurarle las túnicas. Vaya, ese era su servicio que le daba Dios. Pero murió y ahora hacía falta. Para que se dé cuenta que no fue una mujer que sanó a miles, a decenas, sino que era una mujer que simplemente daba limosna, que hacía buenas obras y que era costurera. Pero tenía, hermanos, un funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios la había puesto para ella, para eso. Quizá usted diga: no, hermano, yo la verdad que no sé cómo, pues si usted es costurero, dígale a la gente: le puedo costurar su camisa, veo que le queda muy grande, veo que ese pantalón ya se le cae. Haga una buena obra. Haga esa buena obra diciéndoles. Ese es un servicio a Dios. Porque la gente cree que servirle a Dios solamente es predicar, cantar, sino que el servirse a Dios, hermano, es mucho más. Jesús dijo que el Hijo del Hombre, dice, no vino, dice, a que le sirvieran, sino que Él vino, dice, a servirle, dice. Entonces Jesús les está dando una gran bofetada, hermano, a la mamá, hermanos, a los hijos de Zebedeo, a los discípulos, porque ellos estaban pensando solo en lugares, en posiciones. Pero Jesús les dice: miren, les dice, aquí no es de posiciones, aquí es de servicio. Aquí, hermanos, en la obra de Dios, aquí en la iglesia de Cojutepeque, aquí es de servicio. No digas: no, hermano, yo porque soy el casi arcángel, yo no debo de barrer aquí. No, no funcionan así las cosas. Sino que Jesús dijo: tiene que servir. Porque es mejor servir, hermanos, que ser servidos.
A mí me da pena cuando voy a ciertos lugares, hermanos, y donde la gente lo honra bien a uno. Y le sirven por aquí, le sirven por allá, y me da mucha pena. Me pongo un poco incómodo, porque a mí me gusta mejor servir, que la gente se sienta bien. Pero qué bueno encontrar a personas, hermanos, que le sirven aunque sea un plato de frijoles. Le sirven aunque sea un plato, hermanos, de un pescado o un vaso de agua. Están ejerciendo un servicio. La Biblia también habla acerca de otra mujer. Hechos capítulo 12, en su verso 13 en adelante. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. ¿Cuál fue el trabajo, el servicio, hermano, que esta mujer llamada Rode tenía? Ella, hermanos, tenía un lugar reservado por Dios. Y su lugar era estar en esa puerta, estar pendiente que llegara Pedro. Y cuando llegara Pedro, el trabajo también era de llevar la buena nueva que Pedro estaba ahí. Y cualquiera decía: pero ese privilegio está como medio raro, solamente estar en la puerta esperando. Pero es un servicio que ella está teniendo, y para eso Dios la preparó. Porque cualquiera, hermanos, que lo hubieran puesto ahí, quizás hubiera estado viendo el teléfono ahí, quizás estuviera durmiéndose, quizás. Pero la mujer estaba pendiente. La mujer estaba pendiente a que Pedro, cual sonar, hermanos, el timbre, el sonar de la puerta, ella tenía que ir a dar ese aviso. Ese era el trabajo de ella. Para eso fue preparada, para estar pendiente, estar en esa puerta. Entonces, iglesia, hay lugares preparados para cada uno de nosotros. Pero para estar en ese lugar, hermano, prepárese. Si su sueño es estar en esa cabina de sonido, estar dirigiendo, hermano, todas las transmisiones, pues vea video, prepárese. No crea que solamente es sentarse ahí y vamos a ver qué es lo que sale aquí. No. Lo que va a hacer es que va a ser un solo relajo ahí. Entonces, en cada área, hermano, donde usted sabe que usted ha sido llamado, ha sido puesto en ese lugar, hágalo con excelencia. Hágalo como para el Señor. Porque si lo hace, hermanos, si usted es la que está en la vendimia, haga buenas pupusas. Haga buenas pupusas. Dicen amén las hermanas. Póngale el mejor quesillo. El mejor, no le ponga corriente. Póngale del súper especial. Pero hágalo bien. Si van a cocinar plátanos, que queden bien cocidos. No, quemados no. Si usted, hermano, va a hacer café, que su hervor sea el verdadero hervor. Que si va a hacer tamales, hermano, que no se le recosa la masa, que no estén simples. Pero hágalo con bien. Hágalo como para el Señor. Si va a ser el fresco, no le eche mucho azúcar, ni le ponga menos, sino que quede un fresco bueno. Si va a ser carne, hermano, cózala bien. A mí no me gusta término medio. Si no, hermano, bien cocida. Pero cuando lo haga, hermano, lo haga bien. Porque usted está haciendo un buen trabajo. Y cuando la despachen, hermano, y si usted es uno de los despachaderos ahí, hermano, de los que están sirviendo, hermano, dele una sonrisa a alguien. Sí, hermano. Trabajé como por 12 años en el mercado y yo aprendí eso. ¿Sabe por qué yo tenía muchos clientes? Y hice rápidos clientes. Por mi amabilidad, por mi atención, por muchas cosas. Entonces, si usted va a estar ahí, hermano, hágalo como para el Señor. Si usted va a manejar ese bus, hermano, en la buseta, vaya platicando, sácale
no sé, una plática a los hermanos, pregúntale cómo estén. Pero hágalo como para el Señor, con excelencia. Porque para eso, hermano, Dios lo ha puesto ahí. Porque si no, hermano, va a estar murmurando, diciendo qué barbaridad. Aquí me pusieron, solo quemándome paso en esta plancha. Esa gente que vienen a pagar con un billete de 50 y solo está pagando 2 coras. Pídale gracia, paciencia al Señor, para que lo haga de tal manera, hermano, usted disfrute ese lugar. Y si Dios, hermanos, lo va a llevar a las grandes ligas, pues manténgase también ahí. Disfrute donde Dios lo va a llevar. Porque siendo así, hermanos, vamos a estar poniendo en alto el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí dejo entonces, hermanos, esta enseñanza. No sé si en esta mañana hay amigos o hermanos que nos visitan y han escuchado la voz de Dios. Y han escuchado de que hay lugares que solamente a Dios le corresponde darlos. Y hay un lugar que Dios tiene preparado para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y es un lugar de pasar la eternidad con Él. No sé si hay amigos en esta mañana que quieran entregarle su vida y tomar esa posición de decir, yo quiero este lugar donde Dios me ha puesto. Pero si no lo hay, iglesia, sigamos adelante. Pongamos la palabra, hermanos, por obra. No seamos oidores olvidadizos. Bien, hermanos, pasamos al tiempo de los anuncios. Y el primero de ellos es, hermanos, de que solamente un recordatorio, que el examen bíblico del 27 está en el libro de Esdras. Así que, hermano, prepárese, lea, no venga a leerle el último día, porque eso lo aprendí cuando era estudiante. Cuando usted lee, hermanos, ese mismo día no se le va a quedar. Pero si usted tiene días, semanas de anticipación, hermano, cuando usted esté leyendo, todo lo que usted leyó se le va a venir a su pensamiento y las respuestas comenzarán a fluir. Así que, hermano,